Ahora sí, que siempre se me olvida este proceso. Bueno, estábamos ayer comenzando, vamos a retomar un poquito el trabajo que estábamos haciendo ayer. Eh, Pensamos en la asignatura de Fundamentos Sociológicos de la Educación. Esa es nuestra propuesta curricular. Comenzamos ayer hablando de algunos aspectos, conceptos generales que nos van a permitir atacar las primeras acciones que podamos generar como acciones evaluativas en términos generales, ¿no? Que como propuesta yo había generado la necesidad de hacer quizás un ensayo a 5 manos, un ensayo de carácter teórico-reflexivo en torno a estos conceptos que nosotros ya estamos abordando desde el plano de la sociología y más específicamente desde la sociología de la educación. Hay algunos manuales que son súper interesantes que yo se los voy a intentar compartir incluso por WhatsApp, ¿ah? Para que los tengan a mano y los puedan bajar mientras voy a ver si los puedo tener acá. Se los remito, pero inmediatamente. Espérenme un segundo, porque estoy tratando de Sociología de la Educación. Perfecto. Enviar archivo, fundamentos. Me avisan si recibieron el manual, ¿ya? Porque se lo estoy compartiendo por vía rápida. Sí, llegó. Se lo estoy ¿Alguno de los compartiendo. colegas que lo pueda compartir con los del paralelo 1? Sí. De todas Y lo maneras va a envían quedar, a... ¿ah? De todas maneras va a quedar en plataforma Moodle. Solo lo que quería hacer yo era compartírselo por esta vía para que también lo puedan descargar en sus computadores y tenerlo, incluso, ¿por qué no?, en el teléfono, ¿no? Que a veces el teléfono opera de una manera bastante práctica. De hecho, ya tiene... Profesor, Dígame. disculpe, ¿también puede cargarlo acá en el chat del Zoom? También puedo cargar en el chat de Por Zoom. favor, porque no estamos en el grupo del paralelo 1. Vamos para allá, vamos... Ah, pero su ordenador. Tiene su ordenador. Se los voy a compartir inmediatamente. Denme un segundo y se los comparto, cosa de que ustedes puedan bajarlo directamente. ¿Ya? Sin ningún tipo de complejidad. No se me había ocurrido, pero ya lo estamos haciendo. Que creo que es bueno que se queden con él, cosa de que efectivamente experimenten. Están, abrir. Ahí hay uno, creo. ¿Cuáles levanté? Déjenme. Bueno, el de sociología y falta este. Sí, llegó el manual de Sociología de la Educación de Beltrán y Hernández. Perfecto. Ahí tienen los dos. ¿Ya? Y ahora... Tienen el de Paco Sí, profe. Barunales y tienen el de Pepe Beltrán y Francés Hernández. ¿Ya? Yo diría que esos dos textos son claves, colegas, ¿ah? En el sentido de que, aparte que tienen poca tirada editorial en Chile, prácticamente no existen, tendrían que comprarlos por ebooks. En la Biblioteca de la Católica del Norte hay, porque los compré yo en algún momento cuando era profesora ahí y los entregué en biblioteca para que tuvieran los estudiantes de pedagogía básica, me acuerdo. Pero en la UA tenemos la versión digital de los dos manuales. Pero yo se los entregué, es más fácil que ustedes lo puedan utilizar porque me parece que son textos de mucha referencia y tienen actividades didácticas al final de cada uno de los capítulos que pueden ser interesantes como para poder hacer un ejercicio, incluso un ejercicio de aula, un ejercicio en torno a sus comunidades educativas, también lo pueden ustedes señalar, ¿ya? Ahora bien, estábamos hablando de, cuando hablamos de sociología de la educación, necesitamos saber algunas cuestiones preliminares, y eso es lo que empezamos a discutir nosotros ayer, en torno al concepto de qué estamos hablando cuando hablamos de sociedad, cuando hablamos de red de relaciones sociales, cuando hablamos de cultura, y aquellas dimensiones que incorporan este concepto de cultura,
y poder puntualizar que efectivamente en este segundo concepto entran en juego las creencias, los sentimientos, los valores, las normas morales, las normas sociales, que en los centros educacionales se hacen muy patentes, ¿ah? Son micromundos, microcomunidades que efectivamente tienen incorporadas sus propias rutinas técnicas, tienen incorporadas sus propias normas morales y sociales dentro de las propias comunidades, creencias en torno a la acción pedagógica, a la acción práctica, que también es parte del itinerario, de las biografías educativas, los sentimientos y valores que también rodean esta cultura también se hacen presentes. Ahora bien, también hablamos que efectivamente había otro concepto que era muy importante para empezar a comprender lo que son las estructuras de un grupo, ¿ya? Específicamente en entornos específicos, en donde nosotros vamos a identificar posiciones de los actores, ¿no es cierto?, con una jerarquía definida, con distintos tipos de control sobre los recursos dentro de estas mismas estructuras de grupo, ¿ah? Algunos con mayor capital cultural, otros con menor capital cultural, otros con mayor poder adquisitivo, socioeconómico de la familia, etcétera, ¿no? Y eso va determinando ciertas posiciones dentro de las estructuras del grupo, ¿ya? Comprender que dentro de las estructuras del grupo existen estas dimensiones que son importantes medir, comprender, tener en cuenta, ser conscientes de estas posiciones, nos va a ayudar a nosotros a tomar mejores decisiones del punto de vista pedagógico. Incluso, les comentaba ayer que nosotros si tenemos claro, por ejemplo, las dinámicas de juego que tienen los grupos, nosotros podemos mejorar la toma de decisiones, pero al mismo tiempo podemos mejorar los ambientes de aprendizaje, ¿no? Configurando un aula de clase, dotándola de un cierto orden, interpretando la infraestructura física que tiene el establecimiento. O sea, si nosotros tenemos claridad, ¿no es cierto?, de cómo funcionan las estructuras de grupo de un establecimiento educativo, puedo incluso disponer, incentivar, redefinir incluso la estructura, la infraestructura física de los establecimientos para que funcione, ¿no es cierto?, en torno a estas características. Pero ese es el ideal. Generalmente no sucede así. Nosotros actuamos más por percepciones que por análisis de estas estructuras de grupo. Operamos más a través de la percepción, de la intuición, y eso a veces nos acarrea algún tipo de problema. Por eso es tan importante, así como a veces nosotros diagnosticamos estilos de aprendizaje y nos obligamos a aplicar algunos cuestionarios como para tener incidencia sobre cómo aprenden nuestros estudiantes, bueno, desde el punto de vista sociológico es súper importante estos diagnósticos tenerlos claros porque hay una disposición social del espacio, ¿no es cierto?, en donde se desarrolla el campo educacional, que es muy importante. Así como el aspecto psicológico es importante, los aspectos sociales y tener claridad de estos elementos es sumamente importante también para la decisión. Ahora bien, las relaciones sociales se establecen de diferentes posiciones. Yo diría que estos aspectos jerárquicos son sumamente importantes, sobre todo tomando en cuenta la comunidad educativa por extensión, ¿ya? Unos son los padres y otros son los hijos, por ejemplo, los cuales se ejercen a partir de poner en funcionamiento algunas conductas aprendidas que responden a las expectativas o normas sociales en cada posición o rol que cumple cada uno de las personas que habitan una comunidad específica, ¿ya? Ahora bien, los distintos roles disponen niveles diferentes de recursos, los cuales los sitúan en una posición jerárquica diferente. Cada estudiante, cada profesor, cada familia, cada miembro de la comunidad posee recursos distintos, diferentes. Ojo con esto, porque es un análisis que también uno tiene que hacerlo de manera introspectiva, ¿no? ¿Cuál es la posición que ocupo yo dentro del establecimiento? ¿Cuál es el peso que estoy ocupando yo relativo dentro del establecimiento? Yo puedo generar también acciones de mejora en la medida que voy concientizando efectivamente estos espacios y tomando decisiones a lo largo de mi proceso formativo, educativo, ¿ya? Bien, los individuos que ocupan roles institucionalizados en los distintos grupos humanos, como la familia, una empresa, un club de amigos, una iglesia, desarrollan distintas actividades que están fijadas socialmente, ¿ya? El hecho que estén fijadas socialmente no excluye la posibilidad de una cierta variabilidad de ejecución de sus acciones.
En los centros educacionales pasa mucho que se institucionalizan o se definen algún tipo de funcionamiento. ¿Ah? Y hay veces que pasa en los centros educativos que se institucionaliza a tal punto que si no se visualiza algo tan importante por hacer y no tiene nadie que lo haga, todo el mundo levanta los brazos y dice, aquí no hay nadie que lo haga. No sé si le ha pasado eso en sus propias perspectivas docentes o desde una perspectiva quizás como profesor, miembro de una comunidad educativa o de una institución, ¿no es cierto? En Chile tenemos mucho esa costumbre, ¿no es cierto?, de mirar para el lado. O sea, aquí nadie ha definido ese rol, ¿no? Muchas veces nos encontramos con eso. ¿Quién lo hace? ¿Nos compete a nosotros hacerlo o no hacerlo? Bueno, son cuestiones que también, yo diría que son cuestiones que tienen que ver con la debilidad de los procesos de institucionalización de funciones. No sé si me estoy explicando. Tiene que ver con que muchas veces tan delimitada la función, en espacios que son tan impredecibles como los establecimientos educacionales, es complejo. En instituciones que son técnicamente bien definidas, como roles muy claros, en los procesos, ningún problema. Pero en la imprevisibilidad de la educación, de lo que significa estar en una escuela, en un centro educativo, que un niño se cae, que esto, que pasó, que aquí, que allá, es muy complejo, efectivamente, ser muy, como por parcela estanca, ¿no es cierto?, las funciones. Tenemos que tener un margen de variabilidad, de flexibilidad en las funciones, en la jerarquía, que a veces no se da y que es necesario buscar de forma intensa a veces para poder cubrir todas las necesidades que tenemos. Ahora bien, vale la pena destacar con todo esto que hemos hablado que el control de los recursos confiere a las personas roles. Ojo con esto, el control de los recursos. No sé si fue la Viviana la que hablaba el otro día en la asignatura anterior, ¿no es cierto? ¿Quién se hacía cargo del pago de una actividad de cierre de fin de año? No sé si era para un cierre o para la celebración de un espacio formativo o para un congreso, no me recuerdo qué fue. Que daba un ejemplo, ¿no? Ahora, y tenía que ver con el control de los recursos, porque nadie sabía quién pagaba qué cosa, ni qué se solicitaba, ni cómo era el mecanismo administrativo para poder conseguir esos recursos, ¿no es cierto? Pero tenemos claridad que aquí hay personas que ejercen el control de los recursos, ¿ya? Y esas personas tienen un rol dentro de las instituciones educativas, ¿ya? Yo pienso, y la sociología se encarga de esto, de analizar que efectivamente un determinado poder, entendido como la capacidad de las personas para afectar a sus, ¿no es cierto?, incentivos o coacciones, los pensamientos, los sentimientos, las acciones de otro, cuando está la capacidad, no está vinculada a atributos individuales, sino a atributos institucionales. Ojo con eso, ¿ya? Es súper claro esto, ¿ah? Desde el punto de vista de los roles que ocupamos, institucionales, y de las consecuencias del control y la ejecución de esos recursos, porque al final termina siendo dominación, termina siendo poder, termina siendo una dominación, ¿no es cierto?, un imaginario de la dominación a través de los recursos. Y eso a veces nosotros lo sentimos dentro de las comunidades educativas. Entonces, es sumamente importante para nosotros poder identificar cómo efectivamente se ejercen estos roles, cuál es el grado de institucionalización de estos roles, ¿no es cierto? Tenemos que entender cuáles son las dinámicas sociales de las estructuras del grupo que están dentro de mis comunidades educativas. Si uno, le hago el ejercicio siguiente, ustedes pongan estructura del funcionamiento del grupo, no sé, del departamento de matemáticas del colegio tanto. Ustedes se ponen a describir, como si fuera un diario de campo, cuáles son los roles que ocupan los profesores que son parte de ese departamento, cuáles son los atributos que tienen, el grado de variabilidad, el grado de flexibilidad, los recursos que tienen para poder entrar en juego dentro de sus acciones. Pues si ustedes hacen esa descripción detallada del espacio en donde se desarrollan, van a llegar a unas conclusiones bastante interesantes de la caracterización social, efectivamente, de esa estructura de grupo, ¿ya? ¿Qué es lo que va a permitir tener ese suma, esa caracterización? Pues tomar mejores decisiones desde el punto de vista pedagógico. Redefinir roles, por ejemplo. Redistribuir funciones, por ejemplo, ¿no?
Son aspectos que son sumamente importantes, pero necesito estas herramientas, necesito entender que tengo que caracterizar esos espacios, definirlos en mecanismos, en relaciones de grupo, dar dimensiones, otorgarle dimensiones, etc. ¿Ya? Ahora bien, quedémonos con el concepto de control de los recursos y los roles, porque yo diría que en sociología los incentivos y coacciones que definen el poder, que definen esto que está acá, lo voy a poner en negrito, ¿ya? Están relacionados con el control de tres tipos de recursos. Son tres tipos de los recursos que en sociología se han estudiado para comprender cómo se genera esta coacción, ¿no es cierto? Estos incentivos y estas coacciones, estos roles, ¿cómo intervienen? Yo diría que se intervienen a través de recursos materiales, ¿ya? Los tipos de recursos que intervienen en estos incentivos y coacciones tienen que ver con los recursos materiales, con los recursos organizativos y con los recursos simbólicos. Ojo con esto, ¿eh? Porque yo diría que estos tres tipos de recursos son los que históricamente han permeado el análisis sociológico, ¿ya? O sea, si tengo recursos, ostento recursos materiales, ¿ya? Estos se van a definir como los bienes utilizables para satisfacer necesidades, o dinero que puede movilizarse para conseguir otros recursos, ¿ya? El ejercicio del poder puede otorgar o privar de estos bienes. Ojo con esto, ¿ya? El ejercicio del poder puede privar u otorgar estos bienes, ¿ya? Pero claramente los recursos materiales, ¿no es cierto?, definen el poder de alguna manera. Lo vamos a poner en amarillo o en rojo, ¿ya? Los recursos organizativos, ¿ya?, que responden a la capacidad de organizar la conducta y de coaccionarla a través de la violencia física, el ejercicio del poder puede otorgar o privar de la libertad. Generalmente nosotros tenemos estos poderes sancionativos, lo hemos utilizado mucho en los centros educacionales, ¿ya? El poder organizativo, la potestad de la norma que me otorga a mí, ¿no es cierto?, ciertas funciones coercitivas que tienen que ver con lo organizativo propiamente tal, ¿ya? Generalmente tiene que ver también con lo organizativo, tiene que ver con lo político, ¿no? Con la capacidad de la coacción política que yo puedo tener, la ascendencia sobre la norma y sobre la organización. Ojo con eso. Y finalmente, un tercer tipo de recurso que interviene en estos incentivos y coacciones, que también están presentes en los centros educacionales, que tienen que ver con lo simbólico. Y aquí está esto, que es muy importante: los conocimientos y habilidades reconocidos socialmente. También son tipos de recursos que utilizo para incentivar o coaccionar dentro de los grupos humanos. Si se fijan, tengo tres tipos de recursos que intervienen en la definición de un rol o en la definición de algunas conductas dentro de los grupos humanos: los recursos materiales, organizativos y simbólicos. Ojo con este último, que son los recursos simbólicos, que no es ni más ni menos que los conocimientos y habilidades reconocidos socialmente en términos de prestigio, ¿ya? Un sujeto que tiene reconocido, ¿no es cierto?, estos conocimientos y habilidades, puede ejercer, ¿no es cierto?, el poder, y tiene además la posibilidad de otorgar o distribuir, ¿no es cierto?, la violencia simbólica de estos espacios. Hay veces que se dejan fuera unos por otros, se toman decisiones que pueden afectar a la mayoría de la comunidad o incentivar a la mayoría de la comunidad. Va a depender del tipo de acción coercitiva o el incentivo que le disponga aquí el sujeto que tiene estas características o el grupo de sujetos que tenga estas características. Pero es súper importante señalar de que ustedes comprendan de que estos son los tres tipos de recursos que entran en juego en las dinámicas sociales, en las estructuras de grupo, ¿no es cierto?, para poder leer por qué, ¿no es cierto?, una comunidad va en una dirección y no en otra dirección, ¿ya? Generalmente tiene que ver con este juego, ¿no?, con esta manera de disponer los recursos. Ahora bien, podemos señalar que la sociología pretende en este sentido describir y explicar los fenómenos resultantes de la agrupación
y la interacción entre los seres humanos. Utiliza el método científico caracterizado por el razonamiento lógico y la comprobación empírica. Miren, acá me acuerdo que tenía una imagen, ¿no? Tenía esta imagen, la voy a abrir, voy a dejar de compartir, porque generalmente donde se sitúa la sociología son en estos ámbitos, ¿no? Ustedes lo habrán visto, sus tesis de pregrado, o los que son ingenieros, utilizando metodologías cuantitativas y metodologías cualitativas. El debate metodológico y el enfoque científico en la sociología tiene que ver con esto, con esta explicación, con esta dualidad metodológica o enfoque metodológico. Pero no es ni más ni menos que diferentes caminos para la comprensión de la realidad social y de las interacciones que explican el comportamiento de las personas, ¿ya? Sobre todo en estructuras de grupo bastante delimitadas, en contextos de formación, en contextos de trabajo, en contextos de cárcel, en diferentes tipos de contextos. Pero efectivamente lo que les quería plantear, que existen diferentes aproximaciones metodológicas para la comprensión de los fenómenos sociológicos y que habitualmente hablamos de metodologías cualitativas y cuantitativas. También existe una tercera columna que son metodologías mixtas, pero son las menos utilizadas habitualmente. Se utilizan estos mecanismos por separado para la comprensión. Cuando utilizamos cuestionarios o encuestas o instrumentos para explicar fenómenos globales, utilizamos muchas veces mecanismos cuantitativos, como son los instrumentos, etcétera, ¿no? Que hay que validar por expertos, por conglomerar, podemos generar muestras cuando las poblaciones son muy grandes, etcétera, etcétera, ¿no? Y las metodologías cualitativas cuando necesitamos comprender, ¿no es cierto?, ciertos comportamientos y se hace de forma subjetiva y se apela incluso al enfoque intersubjetivo cuando es requerido que desde los discursos que interactúan podamos leer nosotros la realidad. Pero se los quería mostrar así como enfoque, como un aspecto de enfoque metodológico, ¿no? Hacia dónde un poco esto apunta. Pero bueno, lo importante es que ustedes se queden, ¿no es cierto?, que la sociología y la sociología de la educación utilizan, ¿no es cierto?, estos enfoques científicos, métodos científicos para el razonamiento lógico y la comprobación empírica. Las relaciones sociales en este sentido se establecen desde diferentes posiciones. Yo hablo ahora, por ejemplo, como profesor de su asignatura, como profesor del plan especial, pero hay momentos que también hablo y me tengo que posicionar desde la posición institucional que me toca ejercer, que es la decanatura, por ejemplo, ¿no? Son dos tipos de posiciones distintas, no es lo mismo que yo hable como un profesor de ustedes de la asignatura de Fundamento Sociológico, que hable yo como el decano, por ejemplo, de la facultad, para aclarar algún tema o procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, por eso es súper importante que las relaciones sociales, entenderlas que se establecen desde diferentes posiciones. Generalmente, desde la posición que uno le toca hablar o situarse en mayor tiempo, ¿no? Hay veces que yo soy profesor de aula, que me posiciono a hablar desde mi ejercicio docente, otras veces soy directivo, soy UTP y hablo desde la coordinación pedagógica, otras veces soy director de escuela y hablo desde mi posición de dirección de escuela. Cada posición tiene un foco de análisis distinto, ¿ya? Y eso es lo que es sumamente importante comprender, ¿ya? Las posiciones van determinando los discursos y van determinando las comprensiones que se tienen sobre algunos fenómenos, ¿ya? Educativos específicamente hablando. Entonces, las posiciones comportan un control diferencial de los recursos materiales, simbólicos y organizativos, ¿ya?, de la colectividad. Desde donde yo me posicione, voy a tener mayor ascendencia con algunos de estos tres recursos. Me voy a manejar ahí, ¿no? Me voy a manejar en esa condición. Obviamente, si soy director de escuela, obviamente tengo un monopolio quizá más sobre el uso de los recursos materiales, sobre el uso de los recursos simbólicos y además sobre el uso de los recursos organizativos. O sea, adquiero más poder, más dominación dentro de esos espacios. Ahora, ¿cómo yo podría contrarrestar, dicen ustedes, si soy un profesor de aula? Simplemente, bueno, a través de, yo diría que los recursos simbólicos, que son los recursos demostrativos de habilidad y de conocimiento, en donde yo puedo hacer tensión respecto de los otros segmentos, ¿no? Cada uno, desde la posición que ocupa, puede hacer
mayor tensión desde uno u otros recursos que se estimen, ¿ya? Ahora, los miembros de la colectividad se relacionan mediante conductas aprendidas que responden a las expectativas y normas sociales para cada posición que domina roles, ¿ya? Aquí yo diría que la pregunta sería, ¿cuáles son las conductas aprendidas del gremio? Ponte tú, o de los establecimientos educacionales que les toca vivir. ¿Qué me podría caracterizar esto? ¿Ah? ¿Qué me podría dar un approach, por ejemplo? ¿Cómo se representa el rol en su establecimiento educativo? Alguien que lo diga como algo, como una experiencia. ¿Cuál es el rol que ocupan los docentes dentro del establecimiento educacional donde trabajan? ¿Mm? ¿Es Somos como el distinto? pelo en la cola, pues, profe. Pero, por ejemplo, tú lo has conversado, Viviana, con otros profesores que a lo mejor tienen una posición distinta dentro de esos espacios educacionales. Por ejemplo, tú te sientes como el pelo en la Eh, cola, pero tú has escuchado a otro profesor decir, no, a nosotros nos escuchan, nosotros somos importantes desde el punto de vista organizativo, somos importantes desde el punto de vista simbólico, y nos entregan no, esa posición. no he escuchado cosas así. De hecho, siempre lo que conversamos es eh, em, como que las decisiones se toman en un nivel jerárquico, que está bien, porque hay que tomar las decisiones, pero como que sentimos que normalmente la información nos baja hacia nosotros, que somos los que aplicamos y ponemos en la práctica las decisiones que se toman. Entonces, muchas veces yo me siento viviendo como en un mundo paralelo, Ujú. en donde yo no sabía que tenía que mandarle la información, por decir un ejemplo, así como no sabía que tenía que mandar la información a los apoderados, porque cuando me mandaron el correo, la instrucción no decía que había que mandar esta información a los apoderados y se asumía que los profesores saben cuándo tenemos que mandar y cuándo no. Entonces, no sé, cosas como de ese tipo. De repente yo llego a la reunión de consejo de profesores y vuelvo a sentir que vivo en el mundo paralelo por ese tipo de situaciones, pero más que nada tiene que ver con un tema de la información, que no es entregada o simplemente no es entregada a tiempo. Bueno, la información es un recurso hoy día, ¿no? Hoy día nosotros sabemos que tener información significa tomar mejores decisiones, significa actuar de una manera y no de otra. ¿Ah? Hoy día el manejo de la información es clave, ¿ya? En los centros educativos. Ahora, lo que tú señalas tiene que ver con la concepción del rol del profesor dentro del establecimiento educacional, ¿ya? Entonces, efectivamente, si el rol es crítico, de acuerdo a los recursos que él posee, o aquellos desconocimientos que el profesor tiene de los recursos que posee, por ejemplo, ¿no? Que es un poco quizás lo que te pasa a ti. Y ahí fallan, ¿no es cierto?, algunos roles que están definidos dentro de la estructura del grupo y que hay que mejorar, ¿no? Y que, ojo, se basa mucho ese mal funcionamiento en la coerción, porque al final de cuentas, tú lo que haces a partir de la disposición de que tú tienes, de la disposición que tú tienes de esos recursos organizativos, tú lo haces funcionar, pero no lo haces funcionar de forma efectiva, ¿no? Y al final el profesor se termina descolegando de los procesos, se termina desconectando de los procesos educacionales. Entonces, allá hay un tramado, hay una posición del rol, hay una disposición del rol de la estructura de grupo que no está funcionando. Y además hay una disposición de los recursos que está siendo equivocada, ¿ya? Y que se está ejerciendo coerción de manera equivocada. Bueno, la sociología nos permite hacer este tipo de análisis, Viviana, y mejorar la toma de decisiones. O sea, la sociología comprende los fenómenos y a partir de esa comprensión, el profesorado, los directivos pueden tomar mejores decisiones. Pero lo que nosotros hacemos desde la sociología, efectivamente, es develar, por ejemplo, el cómo está funcionando la estructura del grupo, cómo están funcionando los recursos que se disponen y cómo se hacen los incentivos y la coerción misma del funcionamiento. Irina creo que había levantado la mano y después José. Eh, Hola a todos. Con respecto a, yo trabajo en el Liceo B32, que es el CIA, que es Educación para Ujú. Jóvenes y Adultos, 2 años Sí. en uno.
Y nosotros, yo considero, yo llevo trabajando ahí 4 años, que el rol del profesor es como muy importante, ¿ya? Y todas las decisiones que se toma a nivel de UTP, de Inspectoría General, se, se hace llegar inmediatamente a los profesores. Tenemos reuniones de ¿cómo se llama? Por ejemplo, los profes de matemáticas nos reunimos, los profes de ciencias se reúnen y también podemos enlazar entre nosotros mismos. Pero como les digo, y me da la impresión, no sé, que en los colegios de este tipo, con mayor vulnerabilidad, el objetivo principal es el alumno, cómo llegar al alumno. Entonces, la prioridad es mantener la comunicación, ¿ya? Entre Sí. todos los estamentos. Y eso se logra. Yo considero que sí lo logramos. Irina, Eso. yo mira, tú tocas un tema que es muy importante. Yo diría que la educación de personas jóvenes y adultas, la modalidad en donde tú te desarrollas como profesora, tiene un ejercicio mucho más comprensivista de la organización, producto del contexto y de las características de los estudiantes que atienden, ¿ya? Porque son estudiantes que son principalmente jóvenes, que la modalidad regular no ha resuelto sus problemas formativos. Estamos hablando de personas que fluctúan entre los 15 y los 27 años, la mayoría. Antes la población de personas jóvenes y adultas, los establecimientos EPJA tenían otra nomenclatura, otro rango etario, ¿no es cierto? Y se ha ido atomizando, ha ido agrandándose en este rango etario entre los 15 y los 25, aunque todavía quedan muchas personas adultas que están formándose. Pero claro, esa modalidad tiene un ejercicio mucho más comprensivista en donde el rol del profesor es sumamente importante para la movilidad y para la sostenibilidad también del establecimiento en términos de tratar de aumentar la permanencia en esos centros educativos, de evitar efectivamente que los estudiantes deserten del sistema, ¿ya? Por ende, es muy proclive la educación de adultos a tener modelos más comprensivistas en términos de roles que el resto del sistema. El resto del sistema vive pensando en la estandarización, vive pensando en el indicador. Ahora con las nuevas bases curriculares de educación de adultos vamos a ver cómo entra este proceso de estandarización Irina, porque seguramente también van a sentir la presión del cambio de rol, que las bases curriculares nuevas los va a situar en un espacio diferenciado del rol que históricamente han cumplido con un currículo que es mucho más deliberativo, mucho más comprensivo, mucho más flexible y que ustedes manejaban de una manera distinta, ¿no? Entonces, hoy día con bases curriculares distintas vamos a ver cuánto afecta a ese rol más comprensivista del profesorado, de los directivos de educación de adultos, vamos a ver cómo afecta este viaje hacia la estandarización de las nuevas bases curriculares de adultos, que seguramente les va a cambiar el rol y les va a cambiar el perfil, ¿ah? Ojo con eso, hay que estar atentos. Sí, profesor, estoy de acuerdo con usted, 100%. Sí. Ahora vamos a tener que estar, no sé, pero como le digo, el objetivo son los alumnos y nosotros, al menos yo como profesora de matemática, que le hago clases a los niños de primer y segundo nivel, que el segundo nivel son tercer y cuarto Sí. medio, me siento bien preparada. Sí. Yo al menos paso todos los contenidos, todo lo que tengo que enseñarles, ya de una u otra forma se las hago llegar. Pero como dice usted, el problema que tenemos nosotros y que hemos tenido en este tiempo de pandemia, el poco acceso que tienen los alumnos a los recursos, ¿cómo se llama? Computacionales, Claro. ¿ya? Pero Para mantenerse. póngalo en clave sociológica. Recursos materiales, derechamente. Sí. ¿Ah? El poco Recursos acceso a los... materiales, los recursos materiales inclusive de ropa, de vestimenta, de dinero para su Por locomoción para supuesto. llegar al liceo ahora que estamos con clases híbridas. Ese tema para nosotros es más importante muchas veces que se cumpla, por ejemplo, un contenido así como lo Por importante es supuesto. tener la Por supuesto. es Claro, y ya ahí es donde ustedes tienen que, y ahí es donde yo les propongo el análisis, por ejemplo. El análisis que nosotros tenemos que hacer en clave sociológica es decir, bueno, vamos a caracterizar la estructura de grupo. Vamos a analizarlo desde la perspectiva de los recursos que entran en funcionamiento en clave sociológica, recursos materiales, simbólicos y organizativos. ¿Cómo explican estos recursos las dinámicas y las relaciones sociales dentro de esa estructura de grupo? En cada uno de esos establecimientos educativos, si se fijan, el caso de Irina es completamente distinto al caso de Viviana, por ejemplo. José. Sí, ¿no? Comentar más en resumen.
claro, el profesor tiene un rol importantísimo en la educación y la permanencia de los estudiantes, como decía usted, en la sociabilización con los apoderados, con los estudiantes, pero esa gran importancia del profesor no se refleja en el colegio. El colegio, el profesor igualmente, para la dirección, UTP, tiene menor importancia, como lo reflejaba la baja de información. A veces ni siquiera le da importancia comunicar a los profesores de la actividad durante la semana. Y en muchas otras situaciones, en las reuniones, muchas veces he visto directores gritando a los profesores, no los dejan hablar. Entonces, el grado de importancia del profesor que tiene en esa instancia es mucho menor al que tiene frente a los estudiantes y frente al proceso educativo. Es como una relación inversa, la verdad. Yo veo como el profesor por un lado tiene mucha importancia y por otro lado tiene muy poca importancia, como que no lo valoran mucho como debería ser. Por Eso, supuesto. muy cortito. Sí, y no, y tú mencionas algo que es muy importante, ¿eh? Yo pienso de que ¿cómo definiríamos nosotros educación? ¿No? Porque educación también implica desarrollar mecanismos de comunicación y diálogo que sean efectivos, ¿ya? O sea, parte de lo que nosotros definimos como educación significa justamente eso, o sea, comunicarnos de manera efectiva, dialogar de manera efectiva, para evitar, por ejemplo, que un director ande gritando a un profesor, por ejemplo, que yo lo he vivido también. ¿Ah? Hace poco vengo llegando de una experiencia que estamos aportando a un establecimiento educacional y se visualizan los problemas internos dentro de los grupos humanos, eh, hacia arriba, horizontales, verticales, y hay que solucionarlo, y ahí hay que buscar una disposición de los roles, justamente de los profesores, de los directivos del UTP, para poder generar ese círculo virtuoso, ¿no? Que yo creo que es lo que nos tiene que mover. Por eso es tan importante descifrar cómo caracterizamos las estructuras de nuestros grupos humanos en funcionamiento en el campo o en el centro educacional. ¿Ah? Vayan pensándolo, porque yo diría que por ahí va el ensayo, por ahí va el trabajo, y eso es lo que tenemos que ir tratando de interpretación. Pamela. Hola, bueno, más que nada quería comentar un poquito, igual considero, por ejemplo, en el establecimiento donde yo trabajo, es un establecimiento vulnerable, donde ahí los recursos materiales generalmente nos fallan. De hecho, ahora comenzaron las clases, cuando comenzó clases híbridas, solamente pudieron comenzar los cuartos medios porque no teníamos los recursos para comenzar con más cursos. Así como a ese nivel de materiales estamos fallando siempre, pero a nivel organizativo, a pesar de que igual en ciertas ocasiones muchas veces prevalece, por ejemplo, la toma de decisiones por el equipo directivo, que igual está dentro de su mismo cargo todo esto, pero últimamente, porque yo llevo 8 años haciendo clase en este mismo establecimiento y he visto a 3 directores distintos pasar por ahí. Y dentro de esto, de todos estos directores que obviamente también van con un equipo directivo de la mano, donde he visto en mi experiencia muchos como forma o estrategias de implementar, ellos toman decisiones por su cuenta y prácticamente los docentes ni siquiera tenían el derecho como de reclamar. Y últimamente pasa lo contrario, o sea, con esta última directora ella nos ha dado como el rol de importancia a los docentes, porque ella siempre dice que los docentes son la primera línea que están frente a los estudiantes. Entonces nadie conoce mejor a los estudiantes que los mismos docentes que son quienes les hacen clase. Y por lo mismo, para cualquier toma de decisiones siempre nos está tomando en cuenta a los docentes. Entonces igual, de cierta forma, nos ha dado como esa importancia que habíamos perdido. Sí, Eso es más que bien. nada lo que quería comentar. Yo, Pamela, creo que lo importante es que nosotros podamos analizar acá, nos transformemos también por un rato en sociólogo, en la mirada, ¿ya? En la mirada analítica. Nuestra estructura de grupo, ¿cuáles son el tipo de relaciones sociales que tenemos? Mira lo que tú señalabas. ¿Cuáles son los roles que cumplimos teniendo en cuenta los recursos que poseemos, los tipos de recursos que poseemos? Por ejemplo, ¿cuál es el rol del profesor de acuerdo a los recursos que nosotros disponemos hoy día en nuestro centro educativo? Yo creo que eso también es muy importante poder analizarlo, ¿ya? Muchas veces se nos dice que el profesor es muy importante, es fundamental, como lo plantea José, estoy completamente de acuerdo. Pero muchas veces también ese nivel de importancia o esa concepción de la importancia, que a veces es simbólica,
depende mucho de los recursos que nosotros disponemos para poder desarrollar nuestras acciones, sea a través de incentivos o coerciones, ¿ya? Entonces, el análisis más comprensivo y al mismo tiempo más subjetivo tiene que nacer efectivamente de los roles y de esos roles en función de las dinámicas, de los tipos de relaciones que tenemos, pero también en función de los recursos que poseemos para poder desarrollarlo. Cuando nosotros establecemos esa relación entre estructura de grupo, relaciones sociales, recursos y roles, nos empezamos a dar cuenta de que efectivamente se van a manifestar de forma natural las desigualdades. ¿Ya? Se van a manifestar de forma natural las desigualdades. Por eso es importante, cuando nosotros analizamos la política educativa, cuando analizamos las dinámicas organizativas de los centros educacionales, que hicimos el ejercicio hace poco tiempo con los PI y la bajada hacia la práctica docente, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que nuestras prácticas lleguen a todos por igual, o que sea lo más igualitaria posible, obviamente respetando las diferencias y las diversidades? Pero no se trata solo de mi práctica, ¿ya? Obviamente mi práctica aporta, sino que se trata de cómo nosotros organizamos nuestras relaciones sociales en la estructura de grupo, cómo obviamente disponemos de los recursos necesarios para poder generar esa acción, ¿ya? Lo que quiero transmitir aquí es que nuestros resultados, lo que nosotros esperamos como resultado, dependen de muchas dimensiones del análisis que yo les estoy planteando ahora. Lo que tenemos que ir haciendo es ir clasificando todas estas dimensiones. Bueno, ¿cómo estoy en recursos? En los tipos de recursos, ¿cómo estoy? En esto, en esto, en esto, en esto, otro. ¿Cómo está la organización de la estructura de grupo? ¿Qué características tiene la estructura de grupo? Como decía Pamela, hay una visión más comprensiva del equipo directivo, menos comprensiva, más crítica, más insoportable, qué sé yo. Ustedes lo van caracterizando, pero lo importante es que desde una perspectiva sociológica seamos capaces de analizar diferentes dimensiones del fenómeno para poder explicarlo desde diferentes puntos de vista, ¿ya? No solamente nosotros desde la práctica somos responsables de ciertas acciones. Hay una serie de dimensiones que explican ciertos resultados del fenómeno educativo, ¿ya? Eso es súper importante que nosotros lo tengamos muy, pero muy en cuenta, ¿ya? Muy, pero muy en cuenta. Bueno, en este sentido debemos comprender que las decisiones humanas no se producen desde el vacío, sino desde un individuo que ha sido socializado, ¿ya? Aquí hay una cuestión que es sencilla, o sea, las capacidades de los centros, de las estructuras de grupo, de hacerlo mejor que otro, va a depender de sus socializaciones, o sea, de las características de los sujetos que la componen en sus procesos de socialización. Las experiencias individuales llevadas a una estructura de grupo generan una dinámica social que explica los comportamientos sociales, ¿ya? En este caso, dentro de los centros educativos. Y aquí es un ejercicio de sumatoria. ¿Ah? Cuando tú ves a un grupo de individuos que cada uno tiene características, generalmente entre ellos lo que sucede es que se produce una equivalencia individual que se lleva a cabo en una estructura de grupo. Y la característica de cada uno de ellos va a estar presente en esa dinámica social de grupo, ¿ya? Por ende, tenemos que tener eso en cuenta. Si nosotros queremos generar cambios estructurales, pues también tenemos que pensar quiénes somos, quiénes estamos tomando las decisiones, qué cosas tenemos que cambiar, porque aquello que no estamos logrando es responsabilidad, efectivamente, de esa red de relaciones sociales. ¿Ah? Ojo con eso, porque eso también se puede diagnosticar desde una perspectiva de equivalencia social o de perspectiva sociológica en un centro educativo, y se pueden incentivar cambios desde las estructuras, ¿ya? Entonces, ojo con esto, porque aquí de lo que estamos empezando a hablar son de hábitos fijados. Cuando hablo de que las decisiones humanas no se producen desde el vacío, sino desde la socialización de las mismas, estoy hablando de la construcción de hábitos fijados, ¿ya? Creencias, valores, rutinas y normas que socialmente están aceptadas y que nos llevan a un resultado. Ojo con esto, nos llevan a una consecuencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, el cúmulo de estos elementos que están ahí y que se configuran en los hábitos, bueno, entenderlos va a también a nosotros ayudarnos a descubrir qué cosas tenemos que cambiar. ¿Ah? Lo más difícil desde este punto de vista es cambiar esto, ¿eh?
Las creencias. Las vamos a poner en rojo. Porque las creencias operan, si bien operan a nivel social, tienen su equivalencia en lo individual. Están más situadas en el plano psicológico, ¿no? De ahí es donde las equivalencias individuales y sociales son súper importantes abordarlas prácticamente de forma conjunta. Los aspectos psicológicos del aprendizaje, los aspectos psicológicos de las organizaciones, tienen que abordarse en conjunto con las dinámicas o comportamientos sociales de estos mismos espacios que pueden ser educativos, etc., ¿no? Juan. Hola, hola, profe, ¿cómo está? Bueno, una consulta, ¿un PI en qué nivel cabe? Es que depende, porque por ejemplo, un PI... Simbólico, material. Ajá. No, un PI, Sí, un PI es un recurso organizativo. Un recurso organizativo. Obviamente, porque tú en por el eso. fondo en el PI tú estás delimitando ciertas maneras en que vas a operar. Otra cosa son los recursos materiales que vas a disponer para desarrollar o para potenciar efectivamente esa dominación organizativa que tú estás declarando, por ejemplo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en el PI Ok. se sitúan efectivamente el poder organizativo, porque es la manera en cómo tú vas a poder ejercer la coerción. O sea, tú si vas a llamar a un orden a un profesor, lo vas a tener que llamar en función de lo que tú como establecimiento, como director, estás declarando, ¿no? Entonces, del PI se va a definir todas las normas, los mecanismos de coerción, los mecanismos de autocontrol, los mecanismos de autogestión, o sea, está ahí. Otra cosa son los recursos que tú tienes para poder desarrollarlo. Una cosa es lo que Sí, tú lo que pasa es que declaras. me refería, profe, me refería que en el PI también está el sello, está como el espíritu de lo que yo quiero hacer, entonces ¿no es simbólico eso? Sí, también es simbólico, pero el PI recuerda que es una decisión compartida, ¿ya? El PI también establece un itinerario que es compartido por la dinámica del grupo, porque se supone que los PI, los proyectos educativos institucionales son construidos en equipo, ¿no? Por todo el establecimiento, ¿no? Todos participan en la construcción del proyecto educativo institucional, ¿ya? Por ende, ya hay una negociación del grupo para formar una estructura organizativa, ¿ya? Una dinámica organizativa. El PI lo ordena. Obviamente, ¿hay recursos simbólicos involucrados? Pues sí. ¿Hay recursos materiales involucrados? Pues sí. Pero el que predomina ahí, el poder que predomina en el PI es el recurso organizativo, porque es el que ordena. No quiere decir que los otros no estén presentes, pero sí ordena. Y establece coerción, porque tú no podés en un establecimiento ir contra tu propio proyecto educativo institucional. A ti te pueden ejercer el derecho de decirte hasta aquí no me llegaste, ¿no? Si es que no te cuadras con lo que es el proyecto educativo. ¿Ah? Ojo con eso. Por ejemplo, existen establecimientos educacionales que en sus proyectos educativos definen itinerarios de fe o religión, por ejemplo. Y tú decides entrar a un colegio con esas características, pero tú eres ateo, ¿ah? O te importa un rábano el tema religioso. Y además ejerces tu libertad de cátedra en función o en contra de ese proyecto educativo institucional, porque te importa un rábano el tema religioso. Bueno, el colegio te puede efectivamente ejercer a ti un poder organizativo que está asociado al PI. O sea, usted, perdóneme, pero usted no está cuadrado con el proyecto educativo, nosotros lo declaramos. ¿Ah? Si usted está acá es porque tiene que ordenarse frente a eso. Si no, hasta luego. ¿Te lo pueden decir o no? Claro que te lo pueden decir. Entonces, es altamente complejo. Insisto, no quiere decir que los recursos no Pero se eso no terminen. es discriminación, profe. Depende, porque el establecimiento educativo declara un itinerario de formación. Declara un proyecto educativo religioso, amparado, no sé. Pero cuando ellos te contratan, te tienen que decir, mire, nosotros somos un colegio, no sé, por ejemplo, confesional de tal... Por supuesto. Estoy dando un ejemplo nomás. Entonces usted le dice, ya, yo soy ateo, ¿eso le molesta? No necesariamente, solo que tú te posiciones en contra de la ideología del centro, que legítimamente la declara previamente a tu ingreso. Tú puedes ser parte de un establecimiento que declara
ciertas normas, valores, religión, ningún problema. Tú puedes entrar ahí siendo atea y no estando de acuerdo en nada, en la medida en que tú respetes efectivamente el proyecto educativo. Ahora, si te posicionas crítico respecto al proyecto educativo desde una perspectiva de no aceptación del mismo, pues, el establecimiento tiene el derecho de decirte, oiga, usted está aquí, sabía cómo era esto, po, ¿ah? Otra cosa es el itinerario público de la educación, porque nuestra educación es laica, ¿no? Desde 1925 es laica, nuestra educación pública, estatal. Por ende, no puede haber coerción de ese tipo, ¿ya? Pero sí también existe libertad de enseñanza y por ende existen estos proyectos educativos diferenciados, ¿no? Entonces, ojo con eso. Sí, sí, profe, a ver, sí, yo estuve en el Don Bosco y era así, pues claro, hacen, no sé, rezar todos los días, casi en la mañana, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, pues o sea, si uno no está en esa onda, como que claramente en algún momento llega a chocar con algo, porque por no, supuesto, po. tiene que Pero lo encontrarle que, sentido a todas las mañanas pescar, no sé, pues, se lo pasan a uno un pedazo de algún pasaje de la Biblia o algo mariano, y si tú no estás conectado con eso, evidentemente tarde o temprano chocas, pues si no, es por normal, supuesto. porque es Ahora mejor tú, que tú estés en esa, sí, po. que no. Ahora, los proyectos educativos que tienen valor y que le otorgan valor y norma a su función, no te están pidiendo que tú te conviertas para tal cosa, ¿no? Al contrario, te piden un itinerario de respeto y desarrollo y tú puedes permanecer ahí. Ahora, otra cosa es que tú te posiciones en contra, o sea, el establecimiento puede decirte, oye, mira, nuestro proyecto educativo es este, lo incorpora, o sea, él te puede aplicar. Él tiene en ese ámbito tiene el poder de la organización para decirte, oye, espera un poco, ¿no? Ingrid. Profe, yo ahora me acuerdo que cuando yo estudié en la Católica de Valparaíso teníamos créditos que cumplir y eran precisamente de ramos de religioso, por ejemplo, historia de la religión o fundamentos de la religión o teología, eran obligatorios. Entonces ahí, claro, yo entrando en conflicto porque yo salí de un colegio católico, pero finalmente por algunas circunstancias bien particulares me desencanté. Me volví al otro extremo y llego a la universidad y me obligan a tomar estos ramos y yo no sé si eso pasará ahora dentro de sus carreras, pero cuando yo estudié ahí era obligación tomar Sí, créditos por de supuesto, religión. por Sí. supuesto. Por supuesto, es así. Yo creo que de hecho, en las universidades también tenemos proyectos educativos, también tenemos itinerarios y normas o sea, efectivamente uno cuando es parte de la organización, de la estructura de un grupo, uno acepta, ¿no es cierto?, ciertos elementos y normas y creencias que están dentro de esa estructura. Uno acepta esas reglas del juego. Otra cosa es efectivamente ir en contra de esas reglas o hábitos fijados que estamos discutiendo ahora, ¿no? Por reconceptualizar. Pero es sumamente importante tener en cuenta cómo entran en juego los tipos de recursos en función de las estructuras de grupo, en función de los hábitos fijados, en función del tipo de relaciones sociales que se dan dentro de nuestras comunidades. Se fijan cómo establecemos una conversación, pero hemos ido utilizando conceptualización o conceptos que están dentro de la sociología para explicar el campo educacional. Empezamos a hablar de recursos organizativos, simbólicos, materiales. Podemos incluso deducir el rol que cumplimos de acuerdo a efectivamente estos espacios que nosotros vamos habitando y según qué o tipo de recursos disponemos, ¿ya? Lo importante es que nosotros vamos incorporando, ¿no? Perdón, estos conceptos para ir mirando nuestro entorno educacional de una manera distinta, ¿ya? A como la estamos habitualmente mirando, ¿no? Que estamos siempre mirándola desde un plano mucho más emocional, mucho más de vivencia, pero cuando la empezamos a incorporar estos conceptos, empezamos a imaginarnos las dimensiones donde podemos hacer el análisis, la mirada empieza a cambiar. Vamos de esta mirada. Una consulta. Sí. Con respecto a lo que usted estaba hablando, lo empecé a asociar también con lo que es el manual de convivencia que tiene cada establecimiento
Y hace poco salió un caso de un alumno que se le prohibió entrar a clase porque no tenía su uniforme. Y eso tiene que ver también con lo que hablaba recién con respecto a los colegios que son católicos, que tienen una connotación más religiosa. El hecho de que nosotros, como por ejemplo, como apoderados, al momento de inscribir a nuestro hijo en el establecimiento, firmamos y estamos de acuerdo con ese manual de convivencia, y ahí en ese caso deberíamos acatar eso, ¿cierto? O en ese caso hay un valor que está por sobre ese manual de convivencia. Yo diría que no, yo diría que, a ver, claramente habitamos espacios de injusticia de forma permanente, no todo resiste análisis, ¿ya? Yo también tengo que ser súper claro en esto, o sea, cuando nosotros planteamos estas dinámicas, estas conceptualizaciones, efectivamente es para poder comprender, ¿no es cierto?, cómo funciona el sistema educativo, cómo se resuelve desde el punto de vista formativo, pero también desde el punto de vista organizativo. En el caso que usted señala, claro, hay una disposición, hay una creencia en Chile que independientemente de los recursos que disponemos materiales, hay una cultura, yo diría que hay una creencia hacia el gasto, a que el gasto es equivalente a calidad. O sea, por ejemplo, ir hacia un colegio subvencionado particular es sinónimo de mejorar, de estar mejor que una escuela pública, independientemente que no sea así, ¿eh? Ojo con lo que estoy diciendo. Pero hay una creencia. Tú cuando vas, por ejemplo, a donde la vecina, no, y la vecina de la población te dice, es que yo me he esforzado tanto y saqué a mi hijo de este colegio y lo puse en este, y me cuesta tanto este colegio. Independientemente que ese colegio no haya resuelto un problema de calidad, sino que está en la creencia de esa persona que sacar a su hijo o a su nieto del itinerario público de la formación va a resolver un problema formativo de mejor calidad. ¿Ya? Bueno, esto también produce inconsistencia, producen desigualdades, ¿ya? Y es lo que usted señala, ¿no? El uniforme, la estandarización, o sea, la demanda de recursos materiales, en la medida que se va incrementando efectivamente esa creencia, ¿no es cierto?, que a mayor gasto, a mayor inversión, en más calidad, desde el punto de vista educacional, y que la señora del barrio se siente tan feliz porque sacó a su hijo de la escuela pública y lo llevó a una escuela subvencionada particular, ¿no es cierto? Esa creencia está dispuesta, pero esa creencia, esa movilidad tiene otros resortes, que es un problema, y que tiene que ver con la demanda de recursos para estar ahí, ¿ya? Y eso refleja desigualdad, ¿no? Ese es un problema de lo atrofiado que está nuestro sistema educativo, colega, ¿ya? Casi como que hay veces que no resiste mucho análisis, lamentablemente. Tenemos que modificar ciertas creencias, ciertos hábitos y valores. Pero efectivamente hay veces que uno firma ciertas cosas amparado en una creencia que después queda completamente atrapado en ese escenario. Hoy día esos establecimientos educacionales están en tela de juicio, ¿eh? Ojo, no se pueden establecer ese tipo de exigencia. No, yo diría que hoy día la norma, el recurso organizativo del sistema escolar impide que los colegios tengan ese tipo de práctica. Es muy complejo, yo creo que en un juicio, por ejemplo, ese colegio sale para atrás. Sale para atrás. Muy complicado. Pero uno, en ese sentido, hay normas y valores que están por sobre las normas y valores del centro. Por ende, y la norma general, yo diría que el poder organizativo aquí, el recurso organizativo de la norma está por sobre el establecimiento que fija esa estupidez como norma. ¿Me entiendes lo que te digo? Una cosa de ese tipo. No sé si te respondí bien, pero lo que quiero decir es que hay una norma mayor valor. La consulta en realidad, sea como que, ¿cuál sería el criterio ahí que debería aplicarse? No, el criterio ahí es que el establecimiento no puede, eso sí que es discriminación, pues hay una norma superior que lo ordena. Por eso te lo digo. Hay cosas que el centro puede organizar, por ejemplo, ideológicamente. Pero no puede definirte cómo tienes que ir vestido o no. O sea, tú puedes ser igual de protestante que otro y ir vestido de uniforme y el otro de ropa de calle, y no va a haber un atentado contra el ideario del centro, ¿sabes lo que te digo? Entonces,
Ojo con eso, porque... O sea, el reglamento del centro no puede ir por sobre la ley. Eso... Exactamente, hay un, poder, hay un recurso organizativo que es superior acá, un poder organizativo que es superior. Sí. Aquellas cosas que son propias del centro las puede manejar el centro, pero hay cosas que va a tener que situarse en contextos generales, globales. Eso es así. No sé si alguien más tenía una opinión al respecto. ¿Había un profesor? ¿Sí? Profesor. Pero también esa importancia que le da al colegio también está aprovechada porque la Superintendencia de Educación muy poco puede hacer contra los colegios. ¿Ya? Porque es igual que el CERNAC. No hace nada más porque siempre ellos se escudan que tienen limitaciones para actuar. Entonces, los colegios, y más encima los colegios privados, se aprovechan de esa poca agilidad que tienen los servicios que normalizan la educación en Chile. Sí, por pero ejemplo, ojo Luis ahí, yo te digo, ojo Luis ahí, porque está bien, la superintendencia no tiene incidencia en la escuela privada, pero yo he conocido casos, por ejemplo, en la escuela privada, en donde cómo se establece, por ejemplo, cómo se resuelve la atención. Yo he visto padres, por ejemplo, poner recursos de protección amparados en la ley de inclusión, la ley de antidiscriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero van directamente... Sí, pero eso le significa un costo. Sí, un costo. Los eso recursos, le significa un costo. El hacer justicia, entonces, claro, el hacer justicia, el disponerte de igual a igual frente a un colegio particular, por ejemplo, en una acción que tú la puedes como padre, como apoderado, como parte de la comunidad encontrar injusta, tú la vas a resolver, y esa capacidad de resolverlo es directamente proporcional a los recursos materiales que tú tienes para poder ejercer exactamente. Justamente esa coerción. Claro, ¿no? Si eso es así. Claro, exactamente. Eso entonces, es así. ¿qué posibilidad a la persona, al alumno de un colegio fiscal o un subvencionado? Partamos de la base del subvencionado, porque el subvencionado tiene una posibilidad de ir bajar el asunto. Entonces, yo siempre he pensado que ese es un abuso, digamos, una utilización de la, ¿cómo se llama?, la normativa, en el cual la Superintendencia de Educación poco puede hacer, o no le interesa. Sí, pero eso tiene que ver con lo que hablábamos más arriba, que tiene que ver con la acumulación de los recursos. O sea, efectivamente, nuestro sistema reparte los recursos materiales, simbólicos y organizativos, se reparten de acuerdo a las capacidades de las personas. Lamentablemente eso es lo que hoy día produce ciertas desigualdades, ciertas formas en cómo nos organizamos, en donde no hay muchas garantías tampoco. ¿Ya? Ahora, es parte de la mejora que tenemos que hacer de nuestro sistema educativo, cómo redistribuimos estos recursos en la población. ¿Ah? Cuando hablamos de redistribución, ¿se acuerdan que gran parte de la discusión de la nueva constitución y del estallido social era cómo redistribuimos los ingresos? El concepto de redistribución es clave. Los países desarrollados, mientras más se redistribuyen los recursos materiales, es proporcional a lo que sucede con los recursos organizativos y simbólicos. Ojo con eso. A mayor cantidad de recursos materiales, mayores posibilidades de acceder a educación, información, conocimiento. Lo mismo pasa casi por efecto colateral con los recursos de carácter simbólico. Entonces, hoy en sociedades que tenemos poca redistribución de los recursos, efectivamente se pasa lo que tú estás señalando, Luis, ¿no es cierto? Que hoy día vivimos en esa permanente desigualdad en términos de trato. Aquí no se trata de ser de izquierda y derecha, ojo colegas con esto, ¿eh? Se trata de que países como Francia, países como Alemania, que han sido capaces de ponerse de acuerdo entre izquierda y derecha para decir vamos a redistribuir los recursos de una manera distinta, mucho más democrática, en donde los recursos van a ser mejor redistribuidos para que las personas tengan mejores posibilidades, es un acuerdo nacional. ¿Eh? Eso no responde a un itinerario ideológico partidista, sino que tiene que ver con una concepción de desarrollo. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros estamos en deuda, pues. ¿Qué quiere que le diga? Nuestro sistema educativo es reflejo de esa mala redistribución de los recursos y somos reflejo también de la poca capacidad que tienen nuestros políticos de ponerse de acuerdo para el desarrollo de todas las personas. Y ahí está el cuento.
No es otra cosa que eso. Colegas, vamos a dejar hasta acá. La próxima semana continuamos. Mi intención es hacer clases de forma periódica. Vamos a dejar solamente el sábado en la tarde libre como para que ustedes puedan desarrollar y hacer los trabajos. La próxima semana ya presentamos el taller, la tarea, la metodología, la rúbrica, todo. Y vamos a dejar la tarde para que ustedes puedan ir avanzando en esa dirección. Como siempre, un gusto. Ahora somos muchos más. No he tenido noticias aún. Ahora ya en el cierre voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar.